Lamentablemente en esta jornada se ha registrado el fallecimiento de personas que por falta de oxígeno han tenido que sucumbir ante el coronavirus. Esta mañana en la caja petrolera se anunció precisamente aquello y posteriormente y pasado el mediodía se conocía desde el hospital La Portada que 2 personas por falta de oxígeno habían perdido esta batalla dura, la batalla de vida o muerte contra el coronavirus. Estamos con la doctora Liliana González, que es la directora del Hospital La Portada, a quien de verdad le agradezco muchísimo por estos minutos que nos está dispensando. No ha sido una jornada fácil en todo caso, doctora, y comprendemos aquello. ¿En qué circunstancias estas 2 personas pierden la vida? ¿Qué pasó con el tema del oxígeno? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Tujerina. Muchísimas gracias por la cobertura. No, el día de hoy, aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, se descompensaron 2 pacientes y lamentablemente fallecieron en horas de la mañana. Bueno, según el reporte que se tenía, doctora, es que había faltado oxígeno, que por falta de oxígeno estas personas habían perdido la vida. Sí, lamentablemente nuestro oxígeno solamente duró, la entrega que nos dieron el día domingo solamente nos duró hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Gracias a Dios, los pacientes estuvieron estables todo este tiempo, pero lamentablemente 2 de ellos se descompensaron en el último momento. No pudimos hacer nada, ya que ellos eran oxígeno dependientes y lamentablemente nos dejaron estos 2 pacientes, ¿no? Bueno, un poco para entender la situación delicada, doctora, y a tiempo de enviar a las familias de estas 2 personas nuestras más sentidas condolencias. Un poco para entender lo que pasa cuando una persona que tiene coronavirus, que está con la enfermedad, el cuadro clínico se agrava y se vuelve una persona oxígeno dependiente. No hay más que hacer que darle oxígeno, porque si no es una cuestión de vida o muerte. Pierde la vida, pierde la batalla cuando falta ese oxígeno. Estas son las consecuencias del coronavirus. Sí, a un principio los pacientes que nosotros atendíamos venían en estado moderado. Sin embargo, estas últimas semanas han ingresado a nuestro hospital pacientes severos y críticos. A los críticos los estábamos atendiendo en terapia intensiva. Sin embargo, a los otros pacientes los atendíamos en los pisos como oxígeno dependientes a libre demanda de oxígeno. Usted sabe que esta patología lo que afecta son los pulmones, donde hay una dificultad respiratoria, por lo tanto necesitan el aporte de oxígeno para continuar con la vida, ¿no? Sin embargo, al tener este insumo que es indispensable para nosotros, nosotros no podemos hacer nada, porque si bien nosotros realizamos el aporte de oxígeno y el tratamiento correspondiente para esta patología y las enfermedades de base que muchos de los pacientes tienen, es imprescindible, yo le diría, el oxígeno para realizar el tratamiento de estos pacientes con coronavirus. Doctora, de verdad que me preocupa muchísimo el que muchas veces no logremos entender qué es lo que pasa y la necesidad que tiene una persona de oxígeno. No es un chiste, no es una cosa menor. Realmente la falta de oxígeno en un cuadro clínico complicado, crítico, juega la vida y la muerte. La falta de oxígeno deriva precisamente en la muerte. La persona que es oxígeno dependiente, de manera inmediata se le corta el suministro de oxígeno y empieza a sufrir una serie de trastornos en el organismo que lo llevan finalmente a la muerte. ¿Nos puede describir aquello, por favor? Porque de verdad le pido que me entienda. Me asusta el tema de que no estemos entendiendo la necesidad, no estemos dimensionando lo delicado que es el tema del oxígeno en un hospital, pero mucho más aún en un paciente que necesita de este elemento. Bueno, cuando esta patología se complica, pasa de un estado leve a un estado moderado, severo y crítico, lamentablemente lo primero que se va a afectar son los pulmones.
y esta dificultad respiratoria hace que el paciente tenga ansiedad, no pueda respirar, por lo tanto se ahoga. Para esto nosotros necesitamos administrarle oxígeno. Oxígeno, como le decía, es indispensable para esta patología, y al no tener este insumo, lamentablemente los pacientes se descompensan porque no pueden respirar, los pulmones están afectados por esta patología. Entonces sí o sí les tenemos que ayudar con el oxígeno para que sobrevivan, y cuando esto se descompensa, entonces tienen que entrar a terapia intensiva y les tenemos que colocar un ventilador, les tenemos que dar una asistencia respiratoria mecánica a estos pacientes. Entonces, al no tener oxígeno, lamentablemente estamos cortando más del 50% del tratamiento que necesitan este tipo de pacientes. Se descompensan y lamentablemente fallecen. Ahora, ¿cuál es la situación del Hospital La Portada ahora? Se les entregó el día de ayer domingo oxígeno, ese oxígeno duraba hasta las 6 de la mañana, se acabó a las 6 de la mañana, entre las 9 y las 10 mueren 2 personas, mueren 2 pacientes por falta de oxígeno. Usted nos está confirmando ese hecho. Este oxígeno que no llega por culpa de los bloqueos, porque los bloqueos impiden que pase el oxígeno hasta los centros hospitalarios. ¿Cuál es la situación de La Portada en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está logrando reabastecer? ¿O lamentablemente siguen sin oxígeno? Algunos familiares de los pacientes que se encuentran internados en los hospitales en el Hospital La Portada nos están proporcionando balones de oxígeno para compartir tanto para los familiares como aquellos pacientes que están internados. Así, de alguna manera, estamos pudiendo alargar la administración de oxígeno. Sin embargo, en el transcurso de unos minutos ya no vamos a tener oxígeno, porque tampoco ha dejado una venta libre de este insumo, de este medicamento que es el oxígeno. Entonces, los pacientes que se encuentran en nuestro hospital, Dios quiera que no tengan un desenlace fatal. Siento que se le está quebrando la voz en estos momentos al describirme la situación difícil. Usted me está hablando de que en los próximos minutos, no estamos hablando de las próximas horas, hasta la medianoche, hasta las 6 de la mañana, no. La Portada no tiene oxígeno y en los próximos minutos no habrá más oxígeno para los pacientes. Lamento tener que volver a preguntarle esto, pero es de vital importancia. En unos minutos nada más habrá gente que empiece a depender de la vida y la muerte. Sí. Probablemente, tal vez tengamos este desenlace fatal con algunos de nuestros pacientes, pese a que a nosotros como hospital hemos tomado las previsiones correspondientes en transferir pacientes oxígeno dependientes críticos a nuestro hospital municipal de Cotauma para que de alguna manera nos colabore en el tratamiento de los mismos. También hemos transferido pacientes de terapia intensiva. Sin embargo, siempre existe esa posibilidad de que algunos de nuestros pacientes que se han mantenido estables, oxígeno dependientes estables en el hospital, en el transcurso de 2 minutos se descompensan. No olviden que la noche es muy larga y todo puede suceder en estos momentos críticos por los que estamos atravesando, no solamente el Hospital La Portada, sino todos los hospitales que estamos atendiendo esta patología, todos aquellos hospitales que tenemos pacientes internados en terapia. Este momento realmente es muy crítico para nosotros los médicos, porque nosotros hemos estudiado para ser fácil. Nadie nos ha preparado para ese momento crítico por el cual estamos atravesando. El equipo de salud realmente está atravesando por un momento muy delicado.
Estamos haciendo todo lo posible para sacar adelante este tipo de pacientes y sin embargo hay causas externas que no nos permiten llegar a una meta deseada. Doctora, el testimonio que usted nos está brindando de verdad es muy conmovedor. Con lágrimas en los ojos, la directora del Hospital La Portada nos está relatando lo que está ocurriendo, que hay pacientes que en los próximos minutos, no estamos hablando de horas, en los próximos minutos podrían volver. Y nos describe lo difícil que es para los doctores lo que está ocurriendo. Porque claro, se les mueren en las manos, las personas se les están muriendo en las manos. 2 personas hoy fallecieron. Doctora, de verdad que esto es muy difícil, es muy complicado, no sé cómo se puede ayudar, cómo solicitar la asistencia para el Hospital La Portada y para los otros centros hospitalarios que ya no tienen oxígeno. En el caso del Hospital La Portada, usted es directora y nos ha conmovido con el testimonio suyo, doctora. Lo único que yo pido, apelo a todas esas personas que están bloqueando, que hagan una tregua en todo esto, que dejen pasar los camiones cisternas que llevan oxígeno a los establecimientos de salud, que dejen pasar estos camiones que llevan medicamentos, insumos para atender a los pacientes en los hospitales. Apelo a la benevolencia de cada uno de ellos y pido que por favor reflexionen, porque es el pueblo el que está sufriendo, es gente que ha salido y ha hecho filas inclusive para ingresar a nuestro hospital de día, con la esperanza, con la fe de que su familiar iba a salir sano y salvo del hospital. Pero en estas circunstancias, lamentablemente, nosotros como equipo de salud no podemos hacer más. Estamos agotando todos los esfuerzos. Estamos angustiando a cada uno de los pacientes que podemos. Pero lamentablemente no es suficiente. Es por eso que me dirijo a estas personas y que por favor reflexionen en todo esto. Todos somos bolivianos, todos tenemos derecho a vivir, y sobre todo nuestro pueblo que está en los hospitales públicos de nuestro país. Gracias, doctora Liliana González, es la directora del Hospital La Portada. Realmente es muy conmovedor, es estremecedor lo que ella nos cuenta. Imagínense, han llegado al punto de pedirles a los familiares de que se preparen porque no hay forma, no hay más, no se puede hacer más. Lo mismo está ocurriendo en Cotauma, en el hospital de Cotauma, que también es otro centro COVID. Falta oxígeno, pero en el caso de La Portada, esto es cuestión de minutos. Lo ha dicho la directora, es cuestión de minutos. Doctora, voy a finalizar preguntándole cuántas personas están. Sí. Estos últimos momentos quisiera dirigirme a la población y antes de cerrar los ojos esta noche quisiera que oremos por todos esos pacientes que están internados en los hospitales. Quisiera que oremos por todo ese equipo de salud que está luchando contra esta pandemia. Quisiera que oremos con todas aquellas personas que están en las carreteras bloqueando, para que Dios toque su corazón y reflexione y que permitan el paso de las cisternas, de los medicamentos, de los insumos. Muchas gracias, señor Tejerino. A usted las gracias, doctora. Muchísimas gracias. De verdad le agradezco mucho. ¿Cuántos pacientes en estos momentos están
Perdón que le tenga que preguntar esto. ¿Cuántos pacientes están en peligro en la portada? Más de 30 pacientes oxígeno dependientes. Los demás todavía están estables. Gracias, doctora. Muchas gracias por compartir con nosotros su preocupación, su testimonio. Entendemos el dolor que usted está sintiendo y la pena que usted está sintiendo, por supuesto que sí. Le agradecemos mucho, de verdad, muy buena. Gracias.